Puranoticia.cl presenta Pura Noticia PM. Las noticias de la tarde, el regreso a casa, las informaciones de la región, Chile y el mundo. Las entrevistas y todo lo que necesitas saber. En todas nuestras plataformas, en televisión, en la web y en la radio. Nos ves, nos lees y nos escuchas. Aquí parte Pura Noticia PM. Bienvenidos. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, bienvenidos a Pura Noticia PM, donde revisamos juntos cuáles han sido las informaciones más importantes de esta jornada, tanto en nuestra región como también en el país y en el mundo. Todas las informaciones las tiene en www.puranoticia.cl, donde usted nos ve, nos escucha y nos lee las noticias como a ti te gustan. Saludamos a quienes nos acompañan a través de la radio, también en puranoticia.cl, pero también en el 102.5 aquí en Viña del Mar, Valparaíso, Concón, también en la provincia de San Antonio. Saludamos también hacia el norte de nuestra región en el 90.9 en Maitencillo, Zapallar, La Ligua. Todos ustedes, gracias por estar en la sintonía a través del aire o a través de nuestra página web puranoticia.cl, como también a quienes nos acompañan en el interior de nuestra región, en San Felipe, Panquehue, en los Andes también, en el 96.1. A quienes nos acompañan a través de la televisión, en nuestra página web, puranoticia.cl, también en el canal 177 de zapping.com y cable operadores que tienen la señal de puranoticia.cl, también en nuestro canal de YouTube, Pura Noticia Chile. Los saludamos a todos, les damos la bienvenida y los queremos invitar a ver imágenes de nuestra ciudad en este momento. Dígame si no, usted que nos sigue hace tiempo, ya hay una luz diferente a esta hora. Son las 6 de la tarde con 3 minutos y hasta hace una semana estaba oscuro a esta hora. Un poquito más oscuro. Ahora ya vemos un poquito más de luz, ya pasamos el día más largo del invierno y comienza a revertirse el horario y empezamos a ver más luz, cada vez más luz a medida que oscurezca. Revisemos la situación de este momento de las calles. La verdad es que no se han informado mucha congestión. Sí, en Avenida España, desde Puente Capuchinos hasta Aguasanta. Esto en dirección al centro de la comuna para que considere un aumento en los tiempos de viaje. Y por supuesto la Avenida Pedro Montt, ahí, la Avenida Las Salinas, como todo el mundo lo conoce, con el tráfico habitual de las 6 de la tarde. A esta hora tenemos 10 grados en Concón, Viña del Mar. Muchísimo frío hizo durante esta mañana. Se habían anunciado heladas para hoy y para mañana en la madrugada. Vamos a estar revisando el tiempo junto a ustedes también, pero ahora los invito a revisar cuáles son las informaciones que vamos a revisar esta tarde en Pura Noticia PM. Fiscalía destaca histórico juicio contra célula del tren de Aragua en Valparaíso. 11 imputados por delitos como homicidio, secuestro y tráfico de armas. Fiscalización migratoria deja 14 extranjeros denunciados y un detenido con orden de expulsión en Valparaíso. Desalojo en Megatoma de San Antonio supera las expectativas. Recuperan 4,5 hectáreas y prevén cierta resistencia para la próxima semana. Damnificados del mega incendio en Viña del Mar acuden a la ministra Chomalí clamando por atenciones en salud mental. El IMASEC de mayo cae un 0,9%, su quinta baja consecutiva, pero menor a lo esperado. Comienzan a regir nuevas tarifas eléctricas, las cuentas van a subir en promedio 4,9%. El exministro Grau valora rechazo del libelo en su contra. Quedó demostrado que era una acusación sin fundamento. Y atención con esto.
esto porque tenemos una baja segregada que podría dejar lluvias durante el fin de semana en la región de Valparaíso. Es decir, al frío que hemos tenido estos días, el fin de semana se prevé posibles lluvias para nuestra región. Bien, la mayor ofensiva judicial contra el crimen organizado en la región de Valparaíso marcó un nuevo hito. Tras una extensa investigación, la justicia condenó a los integrantes de una peligrosa célula del tren de Aragua que operaba en la zona. Ya tenemos ahí en pantalla a Daniel Zunino, que nos va a dar más detalles respecto a esta información. Daniel, buenas tardes. Así es, Claudia, buenas tardes. Un gran golpe al crimen organizado es el que tenemos en la región de Valparaíso. Debido a esta situación, la justicia condenó a los 11 acusados que enfrentaron juicio oral por integrar una célula del tren de Aragua que operaba en la región de Valparaíso. Con ello concluyó uno de los procesos judiciales más relevantes desde la entrada en vigencia de la reforma procesal penal, logrando desarticular una organización vinculada a homicidios, secuestros, asociación ilícita criminal, tráfico de drogas, tráfico de armas y lavado de activos. El juicio se extendió por cerca de 2 meses y fue el resultado de una investigación de aproximadamente 2 años, desarrollada por el Ministerio Público junto a diversas unidades especializadas de la Policía de Investigaciones de Chile, analistas del Servicio de Impuestos Internos y fiscales del equipo contra el crimen organizado y homicidios ECO. El fiscal del Sistema de Análisis contra el Crimen Organizado de la región de Valparaíso, José Antonio Uribe, destacó que los 11 acusados fueron condenados por delitos como asociación criminal, tráfico de drogas, tráfico de armas, lavado de activos y homicidios. Además, recordó que otras 8 personas ya habían sido condenadas mediante procedimientos abreviados, elevando a 19 el total de sentenciados en esta causa. La investigación en este caso permite acreditar judicialmente la existencia y funcionamiento de la estructura criminal, así como los distintos roles que cumplían sus integrantes. Entre ellos figuran encargados del tráfico de drogas, protección armada, ejecución de hechos violentos y administración de los recursos económicos obtenidos mediante actividades ilícitas. El principal líder de la organización fue identificado como Carlos Padilla, alias El Toro, quien según el fallo dirigía las operaciones, administraba las armas de fuego utilizadas por la banda y además manejaba los recursos provenientes del lavado de activos. Por ese motivo enfrenta una de las penas más altas solicitadas por la Fiscalía. Según el Ministerio Público, la organización utilizaba la violencia para controlar territorios destinados al narcotráfico, eliminar competidores y generar también temor entre la población. La investigación, Claudia, estableció que sus principales zonas de operación estaban en sectores de Viña del Mar como Plaza Vergara y también en Villa Alemana, especialmente en el sector conocido como La Torta. La lectura de sentencia quedó programada para el próximo 21 de julio. La Fiscalía solicitará penas que van desde 20 años de presidio para quienes tuvieran menor participación hasta presidio perpetuo para los principales líderes de la organización criminal. Escuchemos palabras entonces del fiscal José Antonio Uribe. Bueno, en este caso son de los 11 acusados, son 10 personas de nacionalidad venezolana y una persona de nacionalidad cubana. Estos cometían, tenían distintos roles tanto de dirección, fueron condenados como autores de dirigir una organización criminal, uno de los sujetos, que alias El Toro, que era el líder de esta organización, y el resto de los sujetos prestaban labores tales como venta de droga, protección, sicariato y lavado de activos. Tal como escuchamos, el fiscal José Antonio Uribe asegura además que esta investigación representa un golpe contundente contra el tren de Aragua en la región de Valparaíso y destacó que tras el operativo se ha observado una disminución de los homicidios y hechos de violencia atribuidos a organizaciones criminales venezolanas. Además, la causa dio origen a nuevas investigaciones por lavado de activos orientadas a debilitar permanentemente el patrimonio y la capacidad operativa de estas bandas, Claudia. Bien, Daniel, bueno, gracias por el informe que nos ha entregado respecto a esta ofensiva judicial que se está viviendo en la región de Valparaíso contra el crimen organizado. Una buena noticia, en verdad, y sobre todo si esos resultados han implicado una baja en los delitos acá en nuestra región. Daniel Zunino, desde nuestra unidad móvil, muchísimas gracias, que estés bien.
Nos reencontramos pronto, Claudia, que esté muy bien. Gracias. Vamos a seguir con informaciones acá en nuestra noticiario Pura Noticia PM. Un operativo conjunto entre la PDI y el Servicio Nacional de Migraciones en el barrio El Almendral permitió detectar múltiples infracciones a la ley migratoria y dejó 14 denunciados, un detenido y un empleador sancionado. Detalles en el siguiente informe. Un nuevo operativo de fiscalización migratoria se desarrolló en el barrio El Almendral de Valparaíso, un trabajo coordinado entre la Policía de Investigaciones y el Servicio Nacional de Migraciones. El despliegue tuvo como objetivo verificar la situación migratoria de ciudadanos extranjeros, abordar incivilidades y reforzar el cumplimiento de la normativa vigente en sectores considerados críticos de la ciudad-puerto. Como resultado del procedimiento, un total de 43 personas extranjeras fiscalizadas, 14 fueron denunciadas por distintas infracciones a la Ley de Extranjería y Migración. Del total de denunciados, 12 corresponden a ciudadanos venezolanos, uno ecuatoriano y uno colombiano, siendo la mayoría de los casos por ingreso al país a través de pasos no habilitados. Además, durante la fiscalización se concretó la detención de una persona que mantenía una orden de expulsión vigente, mientras que un empleador fue sancionado por incumplimientos asociados a contratación de extranjeros. Desde el Servicio Nacional de Migraciones, su director subrogante, Daniel Baltra, señaló que este tipo de operativos sorpresa se van a seguir realizando de forma permanente en distintas comunas y centros comerciales para reforzar el cumplimiento de la ley. Carabineros y el gobierno informaron que solo restan 20 viviendas por demoler en los polígonos A1 y A2 de la denominada megatoma de San Antonio. Sin embargo, advirtieron que la siguiente etapa podría ser más compleja debido a la existencia de 333 techos y unas 460 personas en los nuevos sectores a intervenir. El desalojo de la megatoma del Cerro Centinela avanza a un ritmo superior al proyectado, según informaron las autoridades, a 2 días del inicio de la segunda etapa del operativo. Aunque gran parte del terreno contemplado ya fue recuperado, las faenas continuarán hasta el viernes 3 de julio, mientras se prepara una tercera fase que será más compleja por la cantidad de viviendas y personas que permanecen en el lugar. La jefa de zona de Carabineros de Valparaíso, Patricia Vázquez, señaló que ya se han recuperado 4,5 de las 5,4 hectáreas contempladas en esta etapa. Además, destacó que el procedimiento se ha desarrollado con normalidad e hizo un llamado a los ocupantes a acatar las instrucciones policiales para resguardar su seguridad. La oficial explicó que Carabineros mantendrá presencia en el sector incluso después de las demoliciones, con el objetivo de resguardar las zonas intervenidas y facilitar el retiro de escombros y los trabajos de acondicionamiento de los sectores recuperados. Es importante decir que en los próximos días el trabajo de Carabineros no finaliza, puesto que hay que hacer el resguardo para que las maquinarias operen en los lugares que ya las estructuras han sido totalmente demolidas, ¿ya? Por lo tanto, aquí va a haber y se va a sostener un porcentaje operativo de efectivos custodiando para que las máquinas trabajen en completa normalidad. Respecto de la siguiente fase, indicó que ya fueron notificadas las familias que deberán abandonar un nuevo polígono a partir del lunes 6 de julio. Precisó que en ese sector existen construcciones más sólidas, por lo que las labores de desalojo serán más complejas. Asimismo, no descartó que durante las faenas puedan aparecer nuevas evidencias relacionadas con delitos, como ocurrió en la primera etapa con el hallazgo de vehículos robados. Por su parte, la delegada presidencial provincial de San Antonio, Soledad Loyola, informó que ya fueron demolidos 136 de los 156 techos contemplados en esta fase, por lo que las maniobras de desarme podrían concluir antes de lo previsto. Posteriormente comenzarán las labores de retiro de escombros y la instalación de cierres perimetrales. Conforme a cómo ha ido procediendo este proceso, estas faenas de trabajo, lo más probable que hoy día ya estemos terminando de estas maniobras de desarme de estructura durante la tarde. La autoridad agregó que la tercera etapa comprenderá el desalojo de 333 viviendas donde residen aproximadamente 460 personas, por lo que reiteró el llamado a abandonar el lugar de forma voluntaria. Además, durante la jornada, Carabineros detuvo a una persona que mantenía una orden vigente por una deuda cercana a los 17 millones de pesos por pensión alimenticia, en el marco de un control de identidad realizado durante el operativo. Bien, seguimos avanzando en Pura Noticia PM a través de puranoticia.cl. Las noticias como a ti te gustan. Nos ves, nos lees y nos
nos ves, nos escuchas y nos lees en puranoticia.cl. Bien, seguimos con las informaciones tras la expropiación del terreno de la megatoma de San Antonio. Un académico llamó a que el futuro del Cerro Centinela se aborde con planificación urbana a largo plazo, advirtiendo que no se deben aplicar soluciones rápidas ni solo habitacionales, sino que se requiere diseñar verdaderos planes de ciudad que eviten repetir errores en el desarrollo de ese sector. El arquitecto y académico Julio Nazar planteó la necesidad de diseñar planes urbanos de largo plazo para el futuro del terreno expropiado de la megatoma del Cerro Centinela en San Antonio. Esto tras el desembolso de 11.000 millones de pesos para la compra del predio. En entrevista con puranoticia.cl, el docente de la Facultad de Arquitectura de la Universidad del Desarrollo sostuvo que el desafío ahora es definir el destino de un paño de 100 hectáreas que llegó a representar entre el 10% y el 15% de la mancha urbana de la comuna, lo que obliga a una inversión de escala mayor. Nazar advirtió que el siguiente paso no puede limitarse a soluciones habitacionales de emergencia, sino que debe apuntar a la construcción de un barrio completo, bien articulado y equipado, con infraestructura, servicios y conectividad adecuados. En esa línea alertó sobre el riesgo de que el terreno termine convertido en un reservorio de viviendas sociales mal planificadas si no se aborda desde una mirada integral de ciudad, especialmente considerando el impacto del desarrollo del megapuerto de San Antonio. El académico sostuvo que el crecimiento económico de la zona debe ir de la mano de una planificación urbana sólida que permita ordenar el territorio y anticiparse al déficit habitacional de la comuna que ya bordea las 12.000 viviendas. Finalmente señaló que este tipo de desafíos no se resuelven en un solo gobierno, sino que pueden extenderse por 2 o 3 administraciones y llamó a incorporar una mirada técnica en la definición de políticas de vivienda y desarrollo urbano. Bien, esta mañana en Pura Noticia Matinal realizamos una entrevista a Julio Nazar, arquitecto y docente de la Facultad de Arquitectura de la Universidad del Desarrollo. Los invito a ver un extracto de esa entrevista. Julio, acá en nuestra región de Valparaíso, muy atento a este desalojo que se ha hecho bastante pacífico en esta última etapa de la megatoma de San Antonio. Pero más que hablar del desalojo, más que hablar justamente de la necesidad de vivienda, es preguntarte directamente ¿Cómo crees tú que ha enfrentado el Ministerio de Vivienda, no sino con la institución del Ministerio de Vivienda, la realidad del campamento Centinela, del campamento de la megatoma, ¿cierto? Porque se está utilizando una forma que era desconocida en Chile, que es la expropiación, ¿cierto? La expropiación de un terreno que para poner justamente un conjunto habitacional. ¿Es una buena salida la expropiación en lo que se dio en San Antonio? A ver, el problema es que esto es, en mi opinión, la combinación de una especie de bola de nieve que se dejó crecer en los últimos 5 o 6 años a partir de la pandemia, básicamente, en donde el Estado en su conjunto no fue capaz de responder a las demandas y a las crisis económicas que se gestaron básicamente en estos últimos 6-7 años, en donde un porcentaje importante de la población perdió su ingreso, perdió su trabajo, perdió su vivienda, empieza a masificarse el tema de las tomas irregulares, lo cual evidentemente está fuera de la norma y evidentemente son temas que están fuera de la ley. Y ahí hubo una desidia en particular del gobierno anterior en no tomar las riendas del asunto a tiempo y nos encontramos ahora en el peor de los escenarios, en donde por un lado tenemos un déficit habitacional altísimo, tenemos tomas gigantescas como Centinela, con más de 1.400, 1.500 viviendas, cerca de 10.000 habitantes, por lo menos en su pic, que están viviendo ahí. Y claro, hay que dar una solución en donde lamentablemente también se mezclan otros aspectos, como son bandas criminales e inclusive casos de segundas viviendas. El tema es complejo, la expropiación no es la mejor solución, evidentemente, porque en el fondo hay unos propietarios, dueños legítimos de terreno que se vieron, entre comillas, afectados. Pero la expropiación no te mata la especulación inmobiliaria, porque hagamos historia dentro de Centinela, de la megatoma de San Antonio. Claro, la responsabilidad del gobierno anterior efectivamente fue a lo mejor dejarla seguir creciendo, pero esto nace en el gobierno anterior, en Piñera 2. Piñera 2 parte justamente esta megatoma, y recordemos que los primeros videos mostraban a los dueños del terreno invitando prácticamente a la gente que se viniera a tomar el terreno.
Lo sé. Y me acuerdo, y esto ya saltando en el tiempo bastante antes, a lo que ocurrió con los terrenos de ese dirigente Miguel Nasur que tenía en Peñalolén, en Santiago. Exacto, ¿te acuerdas? Es como esa especulación inmobiliaria de decir, oye, mi terreno vale más tomado porque así el Estado me lo va a tener que comprar sí o sí. Totalmente. Yo creo que esas son muy malas praxis que efectivamente no pueden ocurrir. Y que claro, el tema es el valor comercial que esperaban estos propietarios, apostando que la toma iba a ser una medida de presión, y ahora se encuentra con una solución en donde el terreno va a tener que ser expropiado. El detalle fino de cuánto es el valor que se está pagando no lo tengo en este minuto, eso probablemente se está manejando entre 7 llaves, pero evidentemente no es la solución más adecuada. Ahora, dicho eso, en donde el mecanismo puede ser tremendamente discutible, viene la segunda parte de toda esta discusión, que es qué hacemos con estas familias, punto uno, y qué 11.000 millones, este terreno, 11.000 millones le punto cuesta, Julio, al Estado la expropiación de estas 100 hectáreas, 11.000 millones de pesos, Perfecto. Que es un valor mucho más bajo de lo que obviamente pedían los dueños. Evidentemente, y eso es parte de las consecuencias también de esta especulación o de esta manera equívoca de buscar una rentabilidad rápida por medio de un acto ilegal como es la toma. El paso siguiente que se viene ahora es qué hacemos con Centinela, todo este terreno, y cómo se transforma una pieza importante para la misma ciudad de San Antonio, porque no nos engañemos, Centinela, la superficie total, estamos hablando ahora de 100 hectáreas, pero la toma alcanzó a tener más de 200 hectáreas de superficie. Estamos hablando de un terreno que estamos entre el 10 y el 15% de la mancha urbana de San Antonio. O sea, estamos hablando de una superficie tremendamente importante. Estamos hablando de San Antonio, que ahora hace poco se aprobó la expansión por fin del megapuerto. Por lo tanto, está viviendo un punto de inflexión la ciudad en donde lo que se haga acá en Centinela tiene que ser pensado a futuro. Y no pueden ser solamente soluciones habitacionales a la rápida, a la emergencia, sino que se tienen que hacer planes de ciudad. Este gobierno asumió la idea de que se iban a hacer planes de ciudad, y hasta el minuto yo no veo de alguna manera concreta que eso se vaya a formalizar en las inversiones o los proyectos o las propuestas que se puedan generar justamente estos terrenos expropiados, y terrenos que tienen un potencial de ser barrios completos e importantes para la misma ciudad. Ahora, es importante otro dato que de recién lo conversábamos con la Seremi del Trabajo. Imagínate, estábamos con el director del Observatorio Laboral porque estábamos hablando de cesantía e hicimos un desglose de la cesantía por provincia en nuestra región. Nos llama mucha atención cómo Marga tiene una cesantía enorme, mucho más alto del promedio regional, que ya el promedio regional es más alto que el nacional, pero también como San Antonio, esta zona, tiene la tasa de cesantía más baja. Entonces, puede ser que justamente la generación de campamentos, la generación de toma, se genera en lugares donde la gente quiere vivir porque hay trabajo. No creo que sean causales y vinculables de manera directa. Hay muchos campamentos que están en Santiago también y que ocupan terrenos no necesariamente por el trabajo, simplemente porque es el terreno que se encuentra. En el caso de San Antonio, efectivamente hay una mano de obra latente muy importante derivada de todo lo que es el trabajo portuario, la pesca y todo lo que es el sistema costero que parte desde Santo Domingo hacia el norte, San Antonio, etcétera, pasando por todos los balnearios, y hay mucho comercio, efectivamente, el detalle que de alguna manera es una fuente laboral formal e informal bastante importante. Me gustaría saber el dato, efectivamente, de esa tasa de desempleo, es incluyendo la informalidad, ¿no? Porque evidentemente es importante separar las aguas, pero más allá de eso, San Antonio tiene todo el potencial de ser una capital importante desde el punto de vista económico, ya no solo para la región, estamos hablando, insisto, el megapuerto de San Antonio va a poner a esta ciudad en la primera línea de los puertos a nivel regional, y por tanto el desarrollo económico futuro debería ir de la mano de una planeación urbana también potente, para no encontrarnos con el escenario de que después esta toma se transforma simplemente en un reservorio de viviendas sociales mal articulado, mal resuelto. Exacto, o sea, necesitamos no solamente viviendas sociales, sino que articular barrios completos, como tú dices. Ahora, Julio,
Sin duda alguna, una interesante conversación que tuvo Jorge Vega con Julio Nazar, arquitecto y docente de la Facultad de Arquitectura de la Universidad del Desarrollo. La entrevista es muchísimo más larga, usted la puede ver en puranoticia.cl para conocer más detalles respecto a esta conversación y sobre todo al desarrollo urbano que va a tener San Antonio después de esta mega toma. Supermercados, colegios, carabineros, hospitales, todo eso se va a necesitar. Bien, cambiamos de tema y nos vamos a mega incendio que hubo el 2024 acá en Viña del Mar. Representantes de las familias damnificadas por este mega incendio de Viña se reunieron con la ministra de Salud, May Chomalí, junto al diputado Tuiti Teao, para solicitar una intervención urgente en materia de salud mental. Durante el encuentro expusieron que a más de 2 años de la tragedia, muchas personas continúan enfrentando graves secuelas psicológicas y denunciaron que no recibieron la atención necesaria tras el incendio. El diputado Teao afirmó que entre los afectados hay personas que perdieron familiares, niños que presenciaron la tragedia y adultos mayores que aún requieren terapia. Ante este escenario, solicitaron a la perdieron familiares de manera directa, tuvieron que presenciar no solamente el incendio, sino que ver a sus seres queridos calcinados. Aquí hay niños que presenciaron esto, hay adultos mayores que hasta el día de hoy necesitan terapia y distintos tipos de ayuda de manera psicológica. Aquí hay personas que han intentado quitarse la vida, dentro de ellos hay menores de edad y es por eso que queremos que la ministra de Salud pueda analizar de una u otra manera que ellos puedan recibir la atención psicológica que necesitan para recuperar sus vidas y poder seguir adelante. Bien, ante este escenario solicitaron a la ministra evaluar medidas concretas que permitan garantizar atención psicológica especializada para las familias afectadas y así ayudarlas a enfrentar las secuelas del mega incendio. Finalmente los dirigentes valoraron la reunión y extendieron una invitación a la Secretaría de Estado para que visite las zonas damnificadas y conozca en terreno la realidad que aún viven cientos de vecinos. Bien, vamos a hacer nuestra primera pausa comercial. Usted no se vaya, quédese con nosotros porque ya regresamos con Pura Noticia PM en puranoticia.cl. Usted nos ve, nos escucha y nos lee en puranoticia.cl. Las noticias como a ti te gustan. Estamos presentando Pura Noticia PM, las noticias de la tarde, en todas nuestras plataformas. Volvemos con las noticias de la tarde en la región, Chile y el mundo. Esto es Pura Noticia PM. Ya estamos de regreso para seguir revisando las principales informaciones que se han registrado durante esta jornada en nuestra región, en el país y en el mundo. Los invito a revisar cuáles fueron. Fiscalía destaca histórico juicio contra célula del tren de Aragua en Valparaíso. 11 imputados por delitos como homicidio, secuestro y tráfico de armas. Fiscalización migratoria deja 14 extranjeros denunciados, un detenido con orden de expulsión en Valparaíso. Desalojo de la megatoma en San Antonio supera las expectativas. Recuperan 4,5 hectáreas y prevén cierta resistencia para la próxima semana. Damnificados del mega incendio en Viña del Mar acuden a la ministra Chomalí clamando atenciones en salud mental. IMASEC de Mayo cae 0,9%, su quinta baja consecutiva, pero menor a lo esperado. Comienzan a regir las nuevas tarifas eléctricas. Las cuentas subirán en promedio un 4,9%. Exministro Grau valora rechazo de Livelo en su contra. Quedó demostrado que era una acusación sin fundamento. Baja segregada podría dejar lluvias durante este fin de semana en la región de Valparaíso. Bien, y en materia económica, el IMASEC de Mayo cayó un 0,9%.
El Banco Central informó que el indicador retrocedió menos del 1,5% proyectado por el mercado. La baja fue impulsada principalmente por una menor producción minera. Vamos al detalle en el siguiente informe. El Banco Central informó que el IMASEC de mayo de 2026 registró una caída de 0,9% en comparación con el mismo mes del año anterior. En términos desestacionalizados, el indicador disminuyó 0,2% respecto de abril y retrocedió 0,7% en 12 meses. Además, mayo tuvo un día hábil menos que igual mes de 2025. Con este resultado, el IMASEC acumuló su quinta caída anual consecutiva, escenario que diversos economistas califican como una recesión técnica. No obstante, el descenso fue menor a lo esperado por el mercado, que proyectaba una contracción de 1,5% luego del retroceso de 7,5% registrado por el índice de producción industrial. El Banco Central explicó que la disminución del IMASEC se debió principalmente a una menor producción minera, especialmente del cobre. En tanto, la caída desestacionalizada respecto del mes anterior estuvo influida por el desempeño del resto de bienes. Por su parte, el IMASEC no minero creció 0,7% en 12 meses, aunque cayó 0,3% frente a abril. La producción de bienes retrocedió 4,7% en comparación con mayo de 2025, arrastrada por la menor actividad minera y en menor medida por la industria debido a una menor elaboración de productos pesqueros. El comercio anotó un crecimiento anual de 0,8%, impulsado por el mejor desempeño del comercio minorista y automotor, aunque parcialmente compensado por menores ventas mayoristas. Esto confirma lo que ya dijimos. Recibimos una economía estancada y golpeada desde la segunda mitad del año pasado. Pero quiero ser más claro. El único camino para volver a crecer y generar empleo es que juntos reactivemos el país. El proyecto de reconstrucción y desarrollo económico esencial establece las bases para que Chile vuelva a progresar. No podemos perder más tiempo. Necesitamos reactivar la economía y el empleo de las familias chilenas. La provincia de Marga Marga registró la tasa de desocupación más alta de la región de Valparaíso, con un 11,7% durante el trimestre marzo-mayo de 2026, superando el promedio regional de 10,2% y el nacional. Según el INE, la cifra equivale a cerca de 23.000 personas desempleadas entre Quilpué, Villa Alemana, Limache y Olmué. El informe también muestra importantes diferencias territoriales. Mientras Marga Marga lidera la cesantía, la provincia de Valparaíso anotó un 9,7%, San Felipe un 7,9% y San Antonio la menor tasa regional con un 7,5%. En tanto, el Gran Valparaíso alcanzó un desempleo de 10,4%. El director del Observatorio Laboral de Valparaíso, Drago Radovich, advirtió que la región enfrenta un escenario preocupante con cerca de 104.000 personas desocupadas. Explicó que la economía regional no está generando empleos al mismo tiempo en que aumenta la fuerza laboral, aunque destacó como un aspecto positivo el incremento de la participación de las mujeres en el mercado del trabajo. Respecto de la baja cesantía en San Antonio, Radovich sostuvo que la disponibilidad de empleo puede influir en la movilidad de las personas hacia esa provincia, aunque también señaló que existen diferencias en el tamaño de la fuerza laboral entre los distintos territorios, lo que obliga a focalizar las políticas públicas. Por su parte, la Seremi del Trabajo, Carolina Sangüesa, afirmó que estos datos permiten orientar de mejor manera la capacitación y las políticas de empleo, priorizando las zonas con mayores necesidades. Además, destacó el trabajo de las OMIL y de los programas de formación laboral para facilitar la inserción y reinserción de quienes buscan trabajo. Nuevas tarifas eléctricas comienzan a regir, lo que va a subir en promedio un 4,9%. El reajuste definido por la Comisión Nacional de Energía entra en vigencia a partir de hoy, miércoles 1 de julio, con alzas que superan el 20% en algunas regiones del sur.
Las nuevas tarifas eléctricas para el segundo semestre de 2026 comenzaron a regir este miércoles 1 de julio tras un reajuste promedio de 4,9% definido por la Comisión Nacional de Energía. El incremento responde al aumento de los costos en los segmentos de generación y transmisión. Este proceso considera el traspaso de los precios de las empresas distribuidoras a los clientes regulados y se produce en medio de la postergación del pago de la deuda que mantienen las distribuidoras, cuyo cobro estaba previsto inicialmente para abril. La Superintendencia de Electricidad y Combustibles instruyó a las empresas a iniciar el cobro de la deuda, que asciende a casi $900 millones a partir de este 1 de julio. No obstante, el gobierno ingresó un proyecto de ley para amortiguar el impacto de este cobro. En la región metropolitana de Santiago, los clientes de Enel Chile enfrentarán una alza de 4,2% en sus cuentas de electricidad. Las mayores alzas se registrarán en la región de los lagos y la región de los ríos, donde los clientes de SAESA tendrán incrementos de 21,7% y 23,4% respectivamente. En contraste, los usuarios de CGE en las regiones de Arica y Parinacota, región de Tarapacá y región de Antofagasta registrarán bajas de hasta 2,7%. Las nuevas tarifas comenzaron a aplicarse automáticamente en las boletas desde las 0 horas de este miércoles. El Comité de Ministros ratificó la aprobación de la línea eléctrica que atravesará la región de Valparaíso y conectará el norte con el centro. Instancia rechazó las reclamaciones contra el proyecto Quimal Lo Aguirre, iniciativa de $1.480 millones que transportará energía renovable a través de 5 regiones del país. El Comité de Ministros revisó 2 proyectos de inversión por un total estimado de $1.500 millones durante su 7ª sesión, bajo la administración de José Antonio Kast. La instancia, encabezada por el ministro subrogante del Medio Ambiente, José Ignacio Vial, resolvió mantener la calificación ambiental favorable de ambas iniciativas. El principal proyecto corresponde a la línea de transmisión eléctrica Quimal Lo Aguirre, que contempla una inversión de $1.480 millones. La iniciativa considera la construcción y operación de una línea de corriente continua de 1.346 kilómetros para transportar energía renovable desde el norte hacia el sistema eléctrico nacional. La infraestructura conectará a las regiones de Antofagasta, región de Atacama, región de Coquimbo, región de Valparaíso y la región metropolitana de Santiago, con el objetivo de fortalecer el sistema de transmisión eléctrica y facilitar el traslado de energías renovables. La línea de transmisión eléctrica Quimal Lo Aguirre sigue en marcha para fortalecer y dar seguridad y estabilidad en nuestro sistema eléctrico. Este proyecto clave para el desarrollo de nuestro país permitirá llevar energía más limpia y económica desde el norte hacia la zona centro del país. Además, contempla una inversión de $1.480 millones y generará más de 5.000 empleos durante su construcción. En el largo plazo, esta iniciativa también va a contribuir a reducir los costos del sistema eléctrico, lo que permitirá que la energía de menor precio llegue a los hogares de nuestro país. El exministro de Hacienda, Nicolás Grau, valoró el rechazo del Senado a la acusación constitucional presentada en su contra y defendió la gestión fiscal de su gobierno. El exministro de Hacienda, Nicolás Grau, se refirió al rechazo de la acusación constitucional presentada en su contra por parlamentarios del Partido Republicano y del Partido Nacional Libertario, asegurando que la decisión del Senado demostró que el libelo carecía de fundamentos. Desde el Congreso, Grau sostuvo que durante la discusión quedó acreditado que los hechos imputados no correspondían a la realidad y recalcó que su defensa no se basó en atribuir responsabilidades a otros organismos del Estado, sino en cuestionar la veracidad de las acusaciones. En esta acusación ha quedado demostrado que en esta votación ha quedado demostrado que era una acusación sin fundamento. Mi abogado dijo muy bien que yo nunca quise que mi defensa se basara en que yo no era responsable de algo que se nos estaba imputando, porque era responsabilidad de otra parte del Estado, sino que sostuve que los hechos mismos que se imputaban no eran hechos ciertos. El exsecretario de Estado afirmó además que durante la revisión del caso en la comisión encargada de analizar la acusación, no hubo expertos ni integrantes que establecieran fundamentos claros para avanzar con la acción constitucional.
En su declaración, Grau también defendió la situación fiscal del país, señalando que Chile no enfrenta un escenario catastrófico en esa materia, aunque reconoció que el país arrastra dificultades económicas desde hace más de una década. No es cierto que nuestro país está en una situación catastrófica en términos fiscales. Lo que es cierto es que llevamos más de una década en que hemos tenido más dificultades de las que teníamos antes. Y salir de esa situación, por supuesto que requiere reconocer aquello y requiere también grandes acuerdos para avanzar en esa dirección. En esa línea destacó que durante la gestión del gobierno de Boric se logró contener el crecimiento de la deuda pública y mantener uno de los menores aumentos del gasto fiscal desde el retorno a la democracia, sin aplicar recortes sociales. Lo que buscamos en nuestro gobierno en materia fiscal, primero liderado por largo tiempo y de muy buena manera, a mi juicio, por el ministro Marcel, y en los últimos 7 meses por quien habla, fue lograr conjugar, por un lado, la responsabilidad fiscal, lo que se expresó principalmente en que tuvimos el menor aumento de gasto que tenemos desde el retorno a la democracia y que logramos contener la deuda después de 20 años, pero lograr conjugar eso con el hecho de que se redujera la pobreza durante nuestro gobierno, no hubiera ningún recorte social. Bien, y el exministro Grau pidió elevar las exigencias para impulsar acusaciones constitucionales. Tras ser rechazada la acción en su contra en el Senado, el exsecretario de Estado manifestó su respaldo a una iniciativa legal que busca endurecer los requisitos del mecanismo, advirtiendo un incremento desmedido de estos libelos en los últimos 8 años. El exministro de Hacienda, Nicolás Grau, valoró el respaldo recibido tras el rechazo en el Senado de la acusación constitucional presentada en su contra. En conversación con Canal 13 destacó el apoyo transversal que obtuvo durante la tramitación del libelo. Grau señaló que todo el sector progresista votó en contra de la acusación y que también recibió apoyo de parlamentarios de oposición, quienes evaluaron la acción en su mérito. Durante todo este proceso recibí, yo diría, no solo un apoyo que se expresa en las votaciones, que digamos tanto en la Cámara como en el Senado todo el mundo progresista votó en contra, no hubo ninguna excepción. El exsecretario de Estado sostuvo que durante el proceso recibió muestras de apoyo de personas con distintas visiones políticas y de equipos con los que trabajó en los ministerios que encabezó, lo que calificó como un aspecto positivo dentro de un escenario complejo. Y hubo no poca gente, harta diría yo, a pesar del contexto difícil, que aún teniendo diferencias políticas conmigo, con el gobierno del que nosotros fuimos parte, evaluó la acusación en su propio mérito y votó en contra. Pero más allá de la votación, durante el proceso recibí apoyo muy diverso, como decimos en buen chileno, mucho apañe. Asimismo, se mostró favorable a la iniciativa de un grupo transversal de parlamentarios que busca elevar las exigencias para presentar acusaciones constitucionales, señalando que se trata de una forma de abordar institucionalmente el aumento de este tipo de mecanismos. En ese contexto explicó que las palabras de la senadora Paulina Valladares apuntan a que en los últimos años ha aumentado el uso de acusaciones constitucionales en comparación con periodos anteriores, lo que, según dijo, refleja responsabilidades compartidas en el sistema político. Y yo creo que lo que está haciendo un grupo transversal de parlamentarios de impulsar este proyecto de ley que sube las exigencias para poder impulsar una acusación, es, digamos, una forma de procesar institucionalmente el hecho de algo que dijo ayer la diputada Valladares. No me acuerdo los números exactos, pero su discurso fue más o menos decir, mire, en los últimos 8 años se han hecho más acusaciones constitucionales que lo que teníamos en los años anteriores desde el 90 a esa fecha, desde el 90 al 2018. Y en eso, por supuesto, que hubo responsabilidades de todos lados. Finalmente, Nicolás Grau sostuvo que la mejor manera de enfrentar este fenómeno es mediante cambios institucionales que permitan corregir estas dinámicas y mejorar el funcionamiento del sistema político hacia el futuro. Y creo que la forma, en política, la mejor forma de tener autocrítica es hacer cambios institucionales y hacer mejoras para adelante que permitan revertir esas dinámicas. El presidente colombiano Gustavo Petro aprobó el traslado del criminal conocido como Larry Changa, requerido en Chile por secuestro y organización criminal, tras el aval del Tribunal Supremo de Justicia.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, autorizó la extradición a Chile de Larry Amaury Álvarez, alias el Larry Changa, uno de los fundadores del Tren de Aragua, tras el aval del Tribunal Supremo de Justicia colombiano. La decisión quedó oficializada mediante la resolución 245 de 2026 y se produce luego de que el máximo tribunal de ese país aprobara su traslado, requerido por la justicia chilena por delitos de secuestros y asociación u organización criminal. Larry Changa fue detenido hace 2 años en el departamento de Quindío, en el occidente de Colombia, y desde entonces permanece recluido en la cárcel de máxima seguridad La Picota, ubicada en el sur de Bogotá. De acuerdo con los antecedentes, el imputado es señalado como uno de los fundadores del Tren de Aragua, junto a Héctor Rusdenford Guerrero, alias el Niño Guerrero, y Joan José Romero, conocido como Johan Petrica, organización criminal transnacional surgida en la cárcel de Tocorón, en Venezuela, entre el año 2007 y 2013. En paralelo, en noviembre de 2025, Larry Changa solicitó al gobierno colombiano ser designado como gestor de paz, figura jurídica que busca facilitar procesos de negociación o desescalamiento de conflictos, petición que fue puesta en duda por el propio presidente Gustavo Petro. El mandatario cuestionó la seriedad de esa carta y la posibilidad de que el imputado se presentara como portavoz de una organización criminal que en julio de 2024 fue incluida en la lista de sanciones y grupos delictivos de Estados Unidos. La Fiscalía ECO y Carabineros investigan el homicidio de una adolescente de 17 años en plena vía pública en Lo Prado. El presunto autor del disparo estaría identificado, pero permanece prófugo. La Fiscalía ECO Metropolitana y personal del OS9 de Carabineros investigan en el homicidio de un adolescente de 17 años que ocurrió durante la madrugada en la comuna de Lo Prado. El crimen se registró en la intersección de las calles Santa Luisa con San Germán, donde, según los primeros antecedentes, la víctima habría sostenido una discusión con otro sujeto que terminó sacando un arma de fuego y disparándole. El impacto dio la zona del tórax, provocándole heridas de extrema gravedad. El menor fue trasladado de urgencia hasta un SAR de la comuna, donde finalmente se confirmó su fallecimiento. El presunto autor del disparo aún no ha sido detenido, pero de acuerdo con la investigación ya existiría una identificación preliminar basada en declaraciones de testigos presenciales. El fiscal ECO Eduardo Pontigo explicó que la individualización del sospechoso deberá ser corroborada con otras pruebas para avanzar en su ubicación y eventual captura. Hay antecedentes que tienen que ser corroborados en cuanto a que existió eventualmente una discusión previa. El tenor de dicha discusión también en materia de la investigación, hay empadronamiento de testigos, declaraciones de testigos que se están tomando en este momento, muy preliminarmente, y los cuales en definitiva van a corroborar o no si es que existe algún tipo de motivo, ya sea alguna rencilla anterior o algún tipo de motivo diverso, pero aún no está acreditado efectivamente el motivo de dicho conflicto. Por su parte, desde la BOCAR, el teniente Daniel Rojas señaló que se trabaja bajo distintas hipótesis investigativas para esclarecer el contexto exacto en que ocurrió el homicidio, aunque hasta ahora solo se atribuye la participación de una persona en el crimen. Se genera una interacción poco clara, por ende la Fiscalía ECO solicita que un equipo especializado del Laboratorio de Criminalística, la BOCAR, en compañía también con personal de OS9, realicen tanto diligencias investigativas policiales e investigativas científicas. Quiere decir que vamos a levantar toda aquella evidencia que nos permita esclarecer el hecho y determinar de forma científica y posicionar de forma científica la participación en este caso de terceras personas. Actualmente no hay personas detenidas, sin embargo se están realizando, como les señalé, toda la declaración de testigos, levantamiento de cámara, verificación de dinámica de los hechos. Un operativo de la PDI en Nogales dejó 5 detenidos tras el ingreso simultáneo a 8 domicilios del sector de El Polígono, donde se incautaron drogas, dinero en efectivo y también armas. 5 personas, 3 hombres y 2 mujeres, fueron detenidas en la comuna de Nogales durante un amplio operativo desarrollado por la Policía de Investigaciones en coordinación con la Fiscalía de La Calera tras denuncias de vecinos en el sector El Polígono. El procedimiento se concretó luego de que el Tribunal de Garantía de La Calera autorizara el ingreso y registro simultáneo de 8 domicilios, lo que permitió desarticular un foco de microtráfico en la zona. En los inmuebles intervenidos, la PDI incautó diversas sustancias ilícitas, entre ellas marihuana, ketamina y cocaína, además de 2 armas, una pistola de aire comprimido y una de fogueo modificable para disparar proyectiles.
Asimismo, se decomisaron cerca de 400.000 pesos en dinero en efectivo, en billetes de baja denominación, presuntamente vinculados. Ahora, en vivo. Ahora, en vivo. Bueno, tenemos en vivo al presidente José Antonio Kast, que realiza una declaración conjunta a la prensa con su homólogo de Uruguay, Yamandu Orsi. Escuchemos. Nos une la defensa de la democracia, nos une el bienestar de nuestros compatriotas. Y el bienestar de nuestros compatriotas, si usted lo señaló ayer en el Mercosur, donde ya ahora asume la presidencia pro tempore del Mercosur, está la seguridad de nuestras naciones, que ha sido vulnerada por el crimen organizado transnacional. Y ustedes en eso han hecho un llamado a todos los países de la región para poder actuar de manera conjunta en contra de este gran flagelo que afecta a todas las naciones. Nuestro canciller, ahora hace poco tiempo atrás, convocó a algunos países vecinos a suscribir el Acuerdo de Santiago, que es un acuerdo para combatir el crimen organizado, y nos alegramos mucho de que tanto Paraguay como Uruguay se puedan sumar a este acuerdo, porque el crimen organizado puede ser extirpado de una nación, pero necesita las mismas normas en todas las naciones para poder terminar con ese flagelo. Y en eso agradecer también su responsabilidad en asumir distintos cargos que nos unen, tanto en el Mercosur, en el CELAC, en el G77 más China, porque usted nos hace un llamado a todos a unirnos para generar una sinergia positiva en lo que son la prestación de servicios, exportación de productos. Como usted dice, más allá de los acuerdos puntuales que se han suscrito con nuestros cancilleres, a quienes les agradezco su gestión, esto incluye mucho más. Primero, el vínculo. Nada más importante que el vínculo personal entre presidentes y los distintos ministros. Y lo vimos ahora recién, donde se vio el conjunto de temas agrícolas, forestales, pesqueros, el tema de la colaboración antártica, que para nosotros también es muy importante. Hemos hecho avances bien destacados en temas de navieros, que están ahí dispuestos, nuestros buques, para colaborar con otras naciones en lo que es también el futuro del mundo, que es la mirada de la Antártica. Quiero agradecer también públicamente el apoyo que ustedes nos han brindado ya tempranamente desde el año 2024 para la postulación de Chile al BBNG, que se preocupa también de la sostenibilidad y biodiversidad en los océanos, más allá de los espacios marítimos propios de cada uno. Por lo tanto, decir que juntos en temas de inversión, en temas de crecimiento y sobre todo en temas de empleo. Chile hoy día atraviesa una situación bastante crítica en temas de desempleo, en temas de crecimiento, y vemos con mucho optimismo esta relación, esta firma de distintos acuerdos entre naciones hermanas, que son una buena noticia para cada uno de nuestros compatriotas. Así como ustedes han salido adelante, han enfrentado dificultades en todo tipo, pero siguen creciendo, nosotros queremos volver a esa senda de crecimiento. Hemos pasado ya más de una década de estancamiento, y así como Chile fue un faro, queremos volver a iluminar, pero tenemos que aprender también de las naciones hermanas, que incluso con una población bastante más pequeña han instalado una marca en el mundo, y eso es algo que queremos pedirle a ustedes también colaboración, así como nosotros queremos colaborar en temas mineros, en temas de observación astronómica, en temas antárticos. Queremos encontrar también esa fórmula de seguir creciendo con estabilidad, siempre respetando la democracia. Y otra coincidencia es que vamos a dejar junto el mandato. El año 2030 usted deja la presidencia de la República Oriental de Uruguay y yo la de Chile. Así que vamos a tener varias instancias de encuentro y espero también acompañarlo en las próximas sesiones del Mercosur. Muchas gracias, presidente, y a todas las delegaciones que nos acompañaron. Gracias al presidente de Chile,
José Antonio Cast. Bueno, ahí estábamos escuchando las declaraciones del presidente José Antonio Cast en Uruguay, en reunión conjunta a la prensa con su homólogo de Uruguay, Yamandú Orsi. En vivo. Ahora en vivo. Bien, ahí teníamos las declaraciones del presidente José Antonio Cast junto a su homólogo de Uruguay, Yamandú Orsi, en esta visita oficial que está realizando en ese país, hablando de los vínculos que se deben generar respecto a eventos agrícolas, forestales, pesqueras, navieros. Hizo mucho énfasis en la Antártica y de alguna manera también pidió el apoyo de Uruguay al tratado BBNJ, o conocido como el Acuerdo de Alta Mar. Bien, vamos a seguir con las informaciones que se han registrado durante esta jornada aquí en Pura Noticia PM. Jefes comunales de Chile, solicitaron al Ejecutivo acelerar la tramitación del proyecto que endurece penas para menores involucrados en delitos violentos y advierten una creciente sensación de impunidad. Alcaldes de Chile Vamos de la región metropolitana se reunieron con el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, y fue para pedir al gobierno que otorgue suma urgencia a la reforma de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. Tras el encuentro, el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, explicó que la petición apunta a acelerar el proyecto impulsado por el senador Andrés Longton, que busca aumentar penas, incorporar agravantes y tipificar con mayor dureza delitos cometidos por menores de edad con violencia. Sichel criticó el actual sistema, asegurando que en muchas comunas más de la mitad de los delitos violentos son cometidos por adolescentes y que hoy existe una percepción de impunidad debido a regímenes especiales que a su juicio no logran reinsertar ni prevenir la reincidencia. En la misma línea, la alcaldesa de Vitacura, Camila Merino, sostuvo que si bien los jóvenes deben mantenerse en un sistema especial, este debe corregirse para evitar que continúen una carrera delictual que muchas veces termina de forma trágica. Por su parte, el alcalde de Providencia, Jaime Belolio, planteó que todos los delitos violentos cometidos por menores debieran cumplirse bajo régimen encerrado, advirtiendo que la falta de consecuencias favorece el reclutamiento de jóvenes por parte del narcotráfico. Finalmente, el alcalde de La Reina, José Manuel Palacios, afirmó que el actual sistema mantiene vacíos legales y procesales que son aprovechados por delincuentes, insistiendo en la necesidad de avanzar con rapidez en la reforma. La PDI desarticuló una banda dedicada al tráfico de drogas que ingresaba cargamentos por pasos no habilitados desde el norte del país. El operativo dejó 3 detenidos y más de 600 kilos de droga incautados. Antinarcóticos de Iquique lograron desarticular una organización criminal dedicada al tráfico de drogas. Esto tras una investigación de 3 meses desarrollada en coordinación con el Ministerio Público. El operativo incluyó allanamientos simultáneos en las comunas de Alto Hospicio y El Bosque, permitiendo la detención de 3 personas vinculadas a la red criminal. Según explicó el jefe de la región policial de Tarapacá, Mauricio Jorquera, la banda ingresaba la droga al país por pasos no habilitados y posteriormente la trasladaba hasta la región metropolitana para su acopio y distribución. Durante el procedimiento se incautaron 618 kilos de droga, principalmente cannabis sativa, cuyo avalúo fue estimado en cerca de 3.000 millones de pesos. Entre los detenidos hay 2 ciudadanos extranjeros y una mujer chilena, todos identificados como integrantes activos de la estructura criminal. La investigación además permitió vincular este caso con una denuncia por receptación relacionada con un camión bajo custodia de aduanas, desde donde habían sido sustraídos artículos electrónicos que posteriormente fueron encontrados en el domicilio del líder de la banda. Bien, nos vamos a ir a una pausa comercial. Usted no se retire de nuestra sintonía. Estamos en Pura Noticia PM a través de puranoticia.cl. Usted nos ve, nos escucha y nos lee las noticias como a ti te gustan. Estamos presentando Pura Noticia PM, las noticias de la tarde, en todas nuestras plataformas. Volvemos con las noticias de la tarde en la región, Chile y el mundo. Esto es Pura Noticia PM.
Bien, ya estamos de regreso en Pura Noticia PM a través de puranoticia.cl. Lo acompañamos todos los días entre las 6 y las 8 de la noche con las principales informaciones que se registran durante la jornada en nuestra región, en el país y también en el mundo entero. Y los invito a revisarlas en los siguientes titulares. Fiscalía destaca histórico juicio contra célula del tren de Aragua en Valparaíso. 11 imputados por delitos como homicidios, secuestros y tráfico de armas. Fiscalización migratoria deja 14 extranjeros denunciados y un detenido con orden de expulsión en Valparaíso. Desalojo en Megatoma en San Antonio supera las expectativas. Recuperan 4,5 hectáreas y prevén cierta resistencia para la próxima semana. Damnificados del mega incendio en Viña del Mar acuden a la ministra Chomalí clamando por atenciones en salud mental. IMASEC de Mayo cae 0,9%, su quinta baja consecutiva, pero menor a lo esperado. Comienzan a regir nuevas tarifas eléctricas, las cuentas van a subir en promedio 4,9%. El exministro Grau valora el rechazo de Livelo en su contra. Quedó demostrado que era una acusación sin fundamento, afirmó. Baja segregada podría dejar lluvias durante el fin de semana en la región de Valparaíso. Bien, y vamos ahora a retomar el contacto con nuestra unidad móvil porque una mujer, fue detenida luego de agredir a personal policial en el marco del desalojo de la megatoma en San Antonio. Daniel Zunino, volvemos a tomar contacto contigo. Retomamos contacto, Claudia, así es, tal como lo mencionaste, una mujer detenida, en este caso, durante esta fase de desalojo de la megatoma de San Antonio, es lo que ha dejado también como saldo este desalojo, porque, claro, en San Antonio, tras agredir con elementos contundentes y amenazar de muerte a funcionarios de Carabineros que participaban del operativo, la jefa de zona de Carabineros de Valparaíso, general Patricia Vázquez, informó además que otra persona fue trasladada a una unidad policial para un control de identidad luego de resistirse a abandonar un sitio donde solo quedaban restos de una vivienda de precarias condiciones. Respecto a la noche en el asentamiento, la oficial indicó que no se registraron mayores incidentes, solo hubo lanzamientos de fuegos de artificio y algunas fogatas, pero sin personas alrededor y sin situaciones que alteraran el desarrollo del operativo. Durante esta segunda jornada, profesionales de la delegación presidencial ingresaron a la toma para notificar con anticipación los nuevos polígonos que serán desalojados con el objetivo de que las familias conozcan el avance de la intervención y abandonen los terrenos antes del ingreso de Carabineros y de la maquinaria. La general Patricia Vázquez explicó también que el procedimiento busca resguardar la seguridad de las personas que aún permanecen en el lugar y proteger a los equipos que trabajan en el desalojo, bien digo. Además señaló que el operativo continuará siendo monitoreado con drones y que esperan mantener el desarrollo de las labores sin nuevos incidentes. Y también tenemos nuevas actualizaciones de información porque quedan solamente 6 techos de los que se iban a demoler, o sea, van 150 de 156. Además, se ha avanzado en 4,5 hectáreas despejadas entre ayer y hoy, un 60% de avance total de las 98,4 hectáreas. Al cumplir el objetivo antes del plazo establecido, mañana se espera trabajar en acopio de escombros para posterior retiro por parte del dueño del terreno. En total se suman entonces 3 detenidos, 2 ayer y un detenido el día de hoy, Claudia. Bien, Dani, gracias por el informe que nos estás entregando respecto a las informaciones que se van a seguir registrando ahí en San Antonio, en la megatoma de esta zona. Dani, una pregunta particular. Sé que esta mañana hacía mucho frío cuando te vi ahí en en Pura Noticia matinal, junto a Jorge Vega. Hacía mucho frío y nuevamente para esta madrugada se espera de nuevo mucho frío. ¿Nos podrías decir cómo se siente ya? ¿Hay baja la temperatura?
La verdad es que sí, estamos en la comuna de Quilpué a esta hora de la tarde, tenemos 7 grados. 7 grados la temperatura, la verdad que sí. En la mañana habían 2. Oh, qué frío. Sí, mucho frío. Y de hecho las temperaturas se esperan muy bajas. Fíjate que para acá, Concón, que somos costa, donde normalmente uno dice que el mar es el que regula la temperatura, se está esperando una mínima de 3 grados para jueves en la madrugada. Hay que abrigarse para afrontar la mañana, de verdad que sí, hay que estar muy abrigado. Sin duda, mañana te vamos a estar viendo también en la mañana en Pura Noticia Matinal. Gracias, Dani, que estés muy bien. Igualmente, Claudia, que estés muy bien. Gracias. Vamos a seguir con informaciones. La Contraloría General de la República inició una nueva edición de la Consulta Nacional de Percepción de la Corrupción, un estudio que estará disponible de forma online hasta al menos el próximo 15 de julio. La encuesta es voluntaria, confidencial y está dirigida a mayores de 18 años. Su objetivo es recoger la opinión de la ciudadanía sobre la magnitud y características de la corrupción en nuestro país para orientar futuras acciones de fiscalización. La medición incluirá preguntas sobre la confianza en las instituciones, la percepción de corrupción en organismos públicos y privados, experiencias relacionadas con prácticas indebidas y la evaluación de medidas de transparencia. La Contralora General, Dorothy Pérez, destacó que la participación ciudadana es fundamental, ya que la percepción de las personas permitirá orientar el trabajo del organismo y transformarlo en acciones concretas. En la última medición, cuyos resultados fueron publicados en diciembre de 2024, un 72% de los encuestados consideró que Chile es un país corrupto. Los resultados de esta nueva consulta servirán como insumo para fortalecer las estrategias de control y transparencia. Bien, y se espera para este fin de semana que lleguen lluvias a la región de Valparaíso. El fenómeno atmosférico se va a desarrollar entre el viernes 3 y el sábado 4 de julio, favoreciendo precipitaciones principalmente en sectores costeros y cordilleranos de la zona. Veamos el siguiente informe. La región de Valparaíso podría registrar nuevas precipitaciones durante este fin de semana debido al ingreso de una baja segregada que afectaría la zona central del país, según las proyecciones meteorológicas. De acuerdo con los especialistas, el fenómeno comenzaría a manifestarse entre la noche del viernes y el sábado, alcanzando parte importante de las regiones de Valparaíso, región metropolitana de Santiago y región de O'Higgins. En la región de Valparaíso, las mayores probabilidades de lluvia se concentrarían en sectores de la cordillera de la costa y de la cordillera de los Andes. Sin embargo, no se descartan chubascos en comunas de las provincias de Valparaíso, Marga Marga y San Antonio. Los expertos advirtieron que la evolución de una baja segregada es altamente variable, por lo que tanto la ubicación de las precipitaciones como los montos estimados podrían cambiar en los próximos días. Este fenómeno corresponde a un núcleo de aire frío en altura que genera inestabilidad atmosférica y precipitaciones de distribución irregular, lo que obliga a mantener un monitoreo permanente de su desarrollo. Mientras tanto, los organismos especializados continuarán actualizando los pronósticos durante la semana para precisar el impacto que podría tener este sistema en la región de Valparaíso y en el resto de la zona central del país. Bueno, esta misma baja segregada en estos momentos está dejando fuertes vientos en el sur de nuestro país. Cambiamos de tema. La Dirección Regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres declaró alerta temprana preventiva por precipitaciones para la provincia de Isla de Pascua debido al pronóstico de lluvias intensas emitido por la Dirección Meteorológica de Chile. Según la Dirección Meteorológica de Chile, se esperan precipitaciones moderadas a fuerte con acumulados entre 30 y 40 milímetros en Isla de Pascua durante la jornada del jueves. Ante este escenario y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, Senapred activó la alerta temprana preventiva, la que permanecerá vigente hasta que las condiciones meteorológicas así lo ameriten. El organismo explicó que esta medida permite reforzar el monitoreo de las condiciones de riesgo y coordinar al Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres para responder oportunamente ante cualquier situación de emergencia que pudiera generarse por estas precipitaciones.
Bien, la Corporación Nacional Forestal alertó por un inusual aumento de incendios forestales durante el invierno, con 135 siniestros registrados entre mayo y junio. La entidad llamó a extremar medidas preventivas ante la escasez de lluvias. La Corporación Nacional Forestal reforzó el llamado a la prevención ante el aumento de incendios forestales durante la temporada de invierno, una situación poco habitual para esta época del año y que mantiene en alerta a los equipos de emergencia. Según informó la entidad, entre el 1 de mayo y el 30 de junio de este año se han registrado 135 incendios forestales a nivel nacional, una cifra que supera ampliamente los 43 siniestros reportados en igual periodo de la temporada 2024-2025. En cuanto a la superficie afectada, el balance alcanza las 1.257 hectáreas consumidas por el fuego. Esto representa una disminución de un 8% respecto de las 1.359 hectáreas dañadas en el mismo periodo del año anterior. Desde CONAFE explicaron que pese a tratarse de meses con menor ocurrencia histórica de incendios y por lo tanto con menos recursos desplegados habitualmente, ha sido posible responder oportunamente gracias al trabajo coordinado con bomberos, organismos públicos y empresas privadas. Durante el fin de semana se registraron 3 incendios de relevancia en distintas zonas del país: en Alhué, región metropolitana, Pichilemu, región de O'Higgins, y Los Vilos, región de Coquimbo, siendo este último el de mayor magnitud con cerca de 550 hectáreas afectadas. La Corporación Nacional Forestal indicó que mientras los incendios de Alhué y Pichilemu están prácticamente extinguidos, el foco de Los Vilos sigue activo debido a la complejidad del terreno y las dificultades de acceso. Frente a este escenario, CONAF reiteró el llamado a evitar el uso de fuego al aire libre y a denunciar de inmediato cualquier foco de incendio al número 130 o a Carabineros. Docentes y académicos valoraron los primeros efectos de la ley que restringe el uso de celulares en colegios, destacando mejoras en la concentración, la convivencia y disminución de conflictos entre los estudiantes. 4 meses de la entrada en vigencia de la ley 21.801, que regula y restringe el uso de dispositivos móviles en establecimientos educacionales, profesores y especialistas realizaron una positiva evaluación de sus primeros resultados en las salas de clases. La experiencia acumulada desde marzo de este año ya permite observar cambios concretos en la dinámica escolar y especialmente en la capacidad de atención de los estudiantes y en la convivencia dentro y fuera del aula. La directora de la Escuela de Pedagogía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Marcela Jarpa, señaló que la medida está cumpliendo su propósito, permitiendo orientar el uso de celulares exclusivamente a fines pedagógicos y favoreciendo una mayor concentración en clases. La académica explicó que, aunque aún falta recopilar más evidencia para medir el impacto a largo plazo, ya se observa una mejora en la capacidad de atención y una percepción positiva de los propios estudiantes respecto a su nivel de concentración. En los establecimientos, la normativa se ha implementado mediante gabinetes o espacios especiales donde los alumnos guardan sus teléfonos al inicio de la jornada. Los docentes aseguran que el proceso de adaptación ha sido más rápido de lo esperado y sin mayores conflictos. Profesores también han destacado cambios en la convivencia escolar, señalando que durante los recesos los estudiantes ahora interactúan más entre ellos, participan en actividades deportivas y han disminuido situaciones de conflicto y ciberbullying, lo que refuerza la evaluación positiva de esta medida. Un grupo de senadores han presentado un proyecto para castigar el uso de menores por parte del crimen organizado. La iniciativa de los senadores Paulina Núñez, de Renovación Nacional, Paulina Bodanovich, del PS, y Pedro Araya, del PPD, crea un delito específico para sancionar a quienes recluten, financien o instrumentalicen a niños, niñas o adolescentes en actividades vinculadas a organizaciones criminales. La presidenta del Senado, Paulina Núñez, junto a los senadores Pedro Araya y Paulina Bodanovich, presentó un proyecto de ley que crea un delito específico para sancionar a quienes recluten, utilicen o instrumentalicen a niños, niñas y adolescentes en beneficio de organizaciones criminales. La iniciativa establece penas para quienes incorporen directamente a menores de edad a estas redes, así como para quienes financien, coordinen o faciliten su participación. Además, contempla sanciones más severas cuando las víctimas sean menores de 14 años, exista violencia o intimidación, o sean utilizadas para portar armas, transportar drogas, vigilar o cumplir otras funciones dentro de grupos delictivos.
El proyecto también fortalece las herramientas de investigación y el comiso de los bienes obtenidos mediante estas actividades ilícitas, con el objetivo de afectar el patrimonio de las organizaciones criminales y dificultar su funcionamiento. La senadora Paulina Núñez explicó que la propuesta busca llenar un vacío que ha quedado fuera del debate sobre responsabilidad penal adolescente. Añadió que no basta concentrar la discusión en los menores que delinquen, sino que también es necesario perseguir a quienes los reclutan y explotan para cometer delitos. Busca crear un delito específico para sancionar la instrumentalización criminal de niños, niñas y adolescentes, estableciendo penas especialmente severas para quienes los utilicen en beneficio de asociaciones delictivas o criminales, especialmente cuando se aprovechen de su vulnerabilidad. Por su parte, Paulina Bodanovich sostuvo que la iniciativa complementa la legislación vigente al crear el delito de instrumentalización criminal de menores. Explicó que la forma sancionará a quienes utilicen a niños y adolescentes para vigilar, transportar drogas, ocultar armas, cobrar extorsiones o desempeñar cualquier otra función al servicio del crimen organizado. Finalmente, el senador Pedro Araya afirmó que el proyecto busca entregar una respuesta más integral frente al crimen organizado y la delincuencia juvenil. La presidenta del Senado informó que la iniciativa será presentada la próxima semana a las comisiones de Seguridad Pública y Constitución con el objetivo de priorizar su tramitación e incluso fusionarla con otros proyectos sobre la misma materia. Pero aquella persona que se dedica a reclutar, a captar menores para cometer delitos, hoy día no tiene sanción. Por eso también queremos abordar desde esa perspectiva esta discusión. Y también hacerle un llamado al gobierno de que pueda presentar una agenda robusta en materia de seguridad, porque a lo que va del día de hoy hemos visto que no hay un proyecto concreto de cómo abordar los distintos temas de seguridad, y lo que vemos que dependiendo de lo que va pasando en el día es el anuncio que se hace. Un estudio revela que solo 2 de cada 10 chilenos planean salir de vacaciones de invierno este año. La medición de Activa Research determinó que el 20,1% de la población viajará durante este periodo, proyectando escapadas en su mayoría cortas dentro del país y evidenciando una importante disminución en comparación con vacaciones anteriores. Solo 2 de cada 10 chilenos tienen previsto salir de vacaciones de invierno este año, según el estudio Vacaciones de Invierno 2026, elaborado por Activa Research. El sondeo reveló que el 20,1% de las personas planea viajar durante este periodo, mientras que el 79,9% permanecerá en su lugar de residencia. La intención de viajar es mayor entre los jóvenes y los grupos de mayores ingresos, aunque a nivel nacional continúa siendo una decisión adoptada por una minoría. El estudio encuestó a 1.011 personas entre 18 y 70 años, pertenecientes a los grupos socioeconómicos A, B, C, D de todo el país. Entre quienes sí tomarán vacaciones, el 47,4% recorrerá destinos dentro de Chile, mientras que el 36,8% optará por quedarse en casa. Solo el 15,9% viajará al extranjero, alternativa que se concentra principalmente en el segmento socioeconómico C1. El informe también muestra que predominan los viajes de corta duración. El 44,6% de quienes saldrán de vacaciones descansará 5 días o menos, en un promedio general de 8,2 días de descanso. El canciller Francisco Pérez Maquena aseguró que no maneja antecedentes sobre presuntos hostigamientos denunciados por rescatistas chilenos en Venezuela y afirmó que la misión humanitaria opera con normalidad. El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Maquena, aseguró no tener información oficial sobre las denuncias realizadas por los llamados topos de Chile respecto de presuntos hostigamientos por parte de militares venezolanos durante sus labores de rescate. Los rescatistas habían denunciado controles permanentes e interrupciones en sus desplazamientos, acusando sospechas de espionaje por parte de efectivos venezolanos en medio de la emergencia provocada por los terremotos que afectan al país caribeño. Consultado por estos antecedentes, el canciller explicó que la delegación oficial chilena enviada a Venezuela corresponde a un equipo USAR compuesto por bomberos, médicos e ingenieros especializados en labores de búsqueda y rescate. La autoridad recordó que el jueves pasado acudió al Grupo 10 de la Fuerza Aérea de Chile
para despedir a los 47 rescatistas que viajaron al país caribeño, señalando que su despliegue fue coordinado previamente con el gobierno venezolano. Nosotros hemos despedido, me tocó a mí justamente concurrir al grupo 10 de la FACH el día jueves pasado, a despedir un grupo en total fueron 47 rescatistas de una división que se llama USAR. Ellos son bomberos, son médicos, son ingenieros, que son especialistas en esto, viajaron obviamente coordinados con el gobierno de Venezuela a ayudar, ahí están, han hecho un trabajo increíble. Pérez Maquena afirmó que hasta ahora la Cancillería no ha recibido reportes de incidentes o problemas con la misión, destacando que el trabajo humanitario se ha desarrollado con apoyo y coordinación constante con las autoridades locales. Y no hemos tenido ningún problema con ello. Y lo importante aquí es destacar que fuimos a ayudar y en eso estamos concentrados, en ayudar por razones humanitarias al pueblo de Venezuela que está pasando por un periodo crítico y no tengo información, por lo menos a nivel de la Cancillería, de estos temas. Además indicó que Chile mantiene un enviado especial en Caracas, con quien sostiene comunicación permanente para monitorear la seguridad del equipo y las condiciones generales en terreno, asegurando que la misión se ha ido cumpliendo perfectamente. Bueno, y el jefe de los Topos Chile, Francisco Lermanda, denunció hostigamientos por parte de militares de Venezuela mientras el equipo de rescatistas realiza estas labores en zonas afectadas. Aseguró además que no han tenido contacto con el gobierno chileno durante su despliegue. El líder del grupo de rescatistas Topos Chile, Francisco Lermanda, aseguró que el equipo que se encuentra trabajando en Venezuela ha sido objeto de hostigamientos e incesantes controles por parte de militares locales, lo que según dijo ha dificultado las labores de búsqueda. En entrevista con Radio Universo, Lermanda relató que en el lugar se realizan constantes fiscalizaciones de identidad y que incluso hay presencia militar permanente en las zonas de trabajo, lo que ha generado retraso en los operativos. El dirigente afirmó además que el ambiente general es de tensión y confusión, tanto por parte de autoridades como de la población, lo que ha complicado la coordinación de las tareas de rescate. Asimismo, sostuvo que el equipo ha enfrentado cuestionamientos sobre su presencia en el país, incluyendo acusaciones de espionaje y desconfianza respecto del rol que cumplen como voluntarios de una ONG. Finalmente, Lermanda señaló que no han tenido contacto con el gobierno chileno durante el operativo, indicando que solo se informó su salida del país antes del despliegue, pero sin posteriores comunicaciones con autoridades como Cancillería o Senapred. El Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal anunció 4 nuevas investigaciones como parte del plan de inspección total al Estado. Las indagatorias se centrarán en los ministerios del Deporte, Energía, Agricultura y Salud, tras detectarse antecedentes que ameritan una revisión más profunda sobre el uso de recursos públicos. Las auditorías abarcan la administración, transferencia y rendición de fondos en el Instituto Nacional de Deportes, la Agencia de Sostenibilidad Energética, organismos ejecutores del Ministerio de Agricultura y distintas reparticiones dependientes del Ministerio de Salud, incluyendo compras, contrataciones y ejecución de programas. El informe reveló que entre 2022 y 2026 se transfirieron más de 5.4 billones de pesos a fundaciones sujetas de rendición de cuentas, de los cuales más de 1.4 billones no cuentan con rendición acreditada. Además, advirtió que 79 de las 177 fundaciones creadas en ese periodo y que recibieron recursos públicos no registran ninguna rendición. En materia de compras públicas, el comité detectó un elevado uso de adquisiciones sin licitación en organismos como el Centro de Información de Recursos Naturales, el Servicio de Salud Sur y la Subsecretaría de Derechos Humanos. También alertó sobre un aumento en el uso de causales para justificar compras por trato directo, especialmente por proveedor único, confianza, seguridad y emergencia. Bien, cambiemos de tema. El ex candidato presidencial Franco Parisi manifestó su preocupación por el complejo escenario económico que enfrenta el país, especialmente en la región de Valparaíso, donde advirtió que el desempleo supera el promedio nacional y afecta con mayor fuerza a las mujeres. A su juicio, una de las prioridades debe ser reactivar el sector de la construcción y el mercado habitacional.
Como parte de esa estrategia, propuso institucionalizar el denominado bono pie, mecanismo que, según explicó, permitiría aumentar el pie para la compra de viviendas utilizando la plusvalía de los proyectos inmobiliarios en etapa de construcción sin generar un costo para el Estado. Parisi sostuvo que esta medida facilitaría el acceso a la vivienda para familias de ingresos medios y trabajadores informales que pueden pagar un dividendo, pero que no logran reunir el ahorro inicial exigido por las entidades financieras. Agregó que la propuesta contribuiría a incrementar las ventas de viviendas y a transformar a más arrendatarios en propietarios. Finalmente, el economista criticó al gobierno por no considerar esta iniciativa, afirmando que ha planteado la propuesta en reiteradas ocasiones sin obtener respuesta. A su juicio, implementar este mecanismo permitiría entregar un impulso inmediato a la economía y aliviar la situación de la clase media. Es una buena opción, claro, entregar facilidades para poder pagar ese pie. Pero luego viene la posibilidad de que efectivamente los bancos le entreguen el crédito hipotecario a esas personas. No es solo el pie lo que falta, sino las facilidades de parte de las instituciones financieras para poder obtener el crédito hipotecario. Nos vamos a ir a una pausa comercial. No se vaya de nuestra sintonía. Seguimos en Pura Noticia PM a través de puranoticia.cl. Estamos presentando Pura Noticia PM, las noticias de la tarde, en todas nuestras plataformas. Vemos con las noticias de la tarde en la región, Chile y el mundo. Esto es Pura Noticia PM. Bien, ya estamos de regreso para seguir revisando las informaciones más importantes de esta jornada, de nuestra región, del país y del mundo también. Es por eso que los invito a revisar el escenario internacional. En Venezuela, 4 policías fueron detenidos tras ser sorprendidos saqueando pertenencias entre los escombros de las zonas afectadas por los terremotos que ya dejan cerca de 2.000 fallecidos. En Estados Unidos, Donald Trump sufrió un duro revés luego que la Corte Suprema rechazara su intento por eliminar la ciudadanía por nacimiento. Y en Medio Oriente, Irán endureció su postura frente a Washington y condicionó cualquier nueva negociación al cumplimiento de los acuerdos previos. Carmen Paz González nos entrega este informe. ¿Cómo están? Momento de revisar noticias del ámbito internacional y lo hacemos aquí en puranoticia.cl. Vamos a comenzar en Venezuela. Las autoridades informaron de la detención de 4 funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, conocido como CIP, acusados de cometer saqueos mientras participaban en labores de rescate tras los devastadores terremotos del pasado 24 de junio. La emergencia, que ha dejado cerca de 2.000 fallecidos y miles de damnificados, sigue golpeando con fuerza al país, especialmente en las zonas costeras más afectadas por el movimiento telúrico. En medio de ese escenario de destrucción, las denuncias apuntaron a que estos funcionarios aprovecharon el caos para apropiarse del dinero y de bienes de valor encontrados entre los escombros. Fue a través de un comunicado oficial donde el organismo policial condenó los hechos y confirmó que los involucrados fueron separados de manera definitiva e irrevocable de la institución, iniciando además procesos administrativos y penales en su contra. El ministro del Interior, Diosdado Cabello, calificó los hechos como inmorales y aseguró que el gobierno será completamente inflexible frente a quienes busquen sacar provecho del sufrimiento ajeno. Mientras continúan las labores de rescate, la situación humanitaria sigue siendo crítica, con decenas de miles de familias afectadas y severos daños en infraestructura básica. Y nos vamos a ir a Estados Unidos. La Corte Suprema asestó un duro golpe político y judicial al presidente Donald Trump. Y esto porque se rechazó su intento por limitar la ciudadanía automática por nacimiento, uno de los pilares de su agenda migratoria y una de sus promesas más insistentes desde hace más de una década. Con una votación de 6 contra 3, el máximo tribunal decidió mantener vigente la interpretación histórica de la enmienda 14 de la Constitución, que establece que toda persona nacida en territorio estadounidense obtiene automáticamente la ciudadanía, sin importar la situación migratoria de sus padres.
Trump había firmado una orden ejecutiva apenas regresó a la Casa Blanca en enero de 2025, buscando justamente excluir de este derecho a hijos de inmigrantes indocumentados y también de personas con visas temporales, argumentando que el sistema actual incentiva lo que él denomina abuso migratorio. Pero la Corte fue categórica. Un presidente no tiene atribuciones para reinterpretar ni modificar por decreto un derecho constitucional con más de 150 años de vigencia. La resolución redactada por el presidente del tribunal, John Roberts, reafirma que la ciudadanía por nacimiento es una garantía fundamental de la democracia estadounidense. El fallo representa además un revés particularmente simbólico para Trump, considerando que 3 de los magistrados que hoy integran la mayoría conservadora del tribunal fueron nombrados durante su propia administración. Y tras conocerse la sentencia, por supuesto que Donald Trump no se quedó callado, fiel a su estilo, reaccionó con su red Truth Social y llamó al Congreso a impulsar una ley para revertir esta situación, insistiendo en que la ciudadanía por nacimiento sigue siendo a su juicio un incentivo para la inmigración ilegal. En contraste, organizaciones defensoras de derechos civiles y agrupaciones de apoyo a migrantes han celebrado esta resolución como una victoria histórica y un freno a lo que consideran un intento de restringir garantías fundamentales consagradas en la Constitución de Estados Unidos. Continuamos con la revisión de noticias internacionales aquí en pronoticia.cl y nos vamos a ir a Medio Oriente, porque Irán elevó nuevamente la presión sobre Estados Unidos al condicionar cualquier nueva ronda de negociaciones al cumplimiento de los compromisos establecidos en el acuerdo preliminar que, recordemos, se alcanzó el pasado 18 de junio y que estuvimos informándote a través de puranoticia.cl. El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, aseguró que Teherán no avanzará en nuevas conversaciones mientras Washington no respete al menos los primeros 5 puntos pactados. Principalmente están relacionados con el cese de hostilidades y también el levantamiento de restricciones. La atención se concentra especialmente en el estrecho de Hormuz, uno de los corredores marítimos más importantes del planeta para el transporte de petróleo y gas. Irán está insistiendo en que no va a renunciar a su soberanía sobre esa zona estratégica. Y además, desde Teherán advirtieron que cualquier violación al alto al fuego tendrá una respuesta proporcional, dejando abierta la posibilidad de nuevos episodios de confrontación. El conflicto mantiene en alerta a los mercados energéticos y, por supuesto, a la comunidad internacional ante el riesgo de una nueva escalada militar en una de las regiones más sensibles del mundo. Así que, bueno, corrupción en medio de una tragedia, una histórica disputa constitucional en Estados Unidos y también una creciente incertidumbre en Medio Oriente son parte de las informaciones que marcan hoy la agenda global y que estamos revisando a través de puranoticia.cl. Bien, nos vamos a mantener en Venezuela a casi una semana del doble terremoto. Continúan conociéndose las consecuencias de la emergencia. Las autoridades actualizaron el balance oficial de víctimas y personas afectadas por la catástrofe. El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, informó que la cifra de fallecidos aumentó a 2.295 personas, mientras que el número de heridos llegó a 11.267. Asimismo, señaló que 26.403 personas sufrieron afectaciones físicas o psicológicas o bien perdieron sus viviendas o estas resultaron gravemente dañadas. Además, indicó que más de 17.000 personas han recibido atención médica, de las cuales cerca de 14.000 ya fueron dadas de alta. Pese a esos esfuerzos, organizaciones como Médicos Sin Fronteras y el Comité Internacional de Rescate advirtieron que los servicios de salud y la disponibilidad de medicamentos siguen siendo insuficientes para responder a la magnitud de la emergencia. Y en puranoticia.cl revisamos qué es lo que está pasando con el Mundial de Fútbol 2026.
Harry Kane salva a Inglaterra, que logra una dramática clasificación a octavos de final tras vencer a Congo. Es información que usted puede obtener en www.puranoticia.cl. Les cuento que Inglaterra remontó para vencer por 2-1 a la República Democrática del Congo y avanzó a estos octavos de final del Mundial que organiza Estados Unidos, México y Canadá. Harry Kane fue la figura para los Tres Leones al marcar los 2 goles de su selección en el segundo tiempo. El marcador se abrió a los 7 minutos. Chancel Mbemba ejecutó un centro que conectó Brian Sipenga, poniendo el 1-0 para los africanos. Con más oficio que juego, los ingleses se fueron acercando con 2 cabezazos de Jude Bellingham, pero el arquero Lionel Mpasi realizó 2 excepcionales paradas que negaron el empate para los europeos. Pasados los minutos, República Democrática del Congo, además de defenderse bien, era capaz de generar contras con muchísimo peligro. La más clara en el segundo tiempo para los leopardos fue la de Yoan Wissa, pero su tiro dio en el palo. Y a los 76 minutos apareció Harry Kane para anotar el empate. El ariete del Bayern Múnich aprovechó con sutileza un centro de Anthony Gordon. Su trabajo no había terminado ahí y 11 minutos más tarde sacó un disparo fortísimo que dejó sin opciones al golero Mpasi, sentenciando el triunfo por 2-1. En octavos de final, los comandados por Tomás Tuchel enfrentarán a México en el Estadio Ciudad de México este domingo 5 de julio. Además, les cuento que Bélgica venció a Senegal por 3-2 con gol en el tiempo extra. Este partido se jugó a las 4 de la tarde y ahora a las 20 horas, una vez que terminemos Pura Noticia APM, de hecho están esperando justamente eso, para que veamos el partido Estados Unidos contra Bosnia-Herzegovina. Bien, los invito a revisar ahora la edición digital de puranoticia.cl. Recuerda que la edición digital está en nuestra página web en formato PDF para que lo puedas descargar de manera totalmente gratuita, sin suscripción, sin nada de eso. En las informaciones de nuestra portada de la edición digital, alarmante cesantía en la provincia de Marga Marga, tasa de desempleo supera el promedio de la región de Valparaíso y del país. Histórico juicio contra célula del Tren de Aragua en la región de Valparaíso termina con 11 peligrosos delincuentes condenados. También en información de nuestra edición digital, plan de inspección total al Estado detecta más de 1.4 billones en transferencias a fundaciones sin rendición. Esa información también la pueden encontrar en nuestra edición digital de este miércoles 1 de julio. También damnificados del mega incendio de Viña del Mar acuden a la ministra Chomalí clamando por atenciones de salud mental. Y el desalojo de la megatoma en San Antonio supera expectativas, recuperan 4,5 hectáreas y prevén cierta resistencia para la próxima semana. Toda la información entonces de nuestra edición digital usted la encuentra en www.puranoticia.cl. Los invito a revisar cuáles han sido las principales informaciones que hemos revisado esta tarde junto a ustedes en puranoticia.cl. Fiscalía destaca histórico juicio contra célula del Tren de Aragua en Valparaíso, 11 imputados por delitos como homicidios, secuestros y tráfico de armas. Fiscalización migratoria deja 14 extranjeros denunciados y un detenido con orden de expulsión en Valparaíso. Desalojo de megatoma en San Antonio supera expectativas y recuperan 4,5 hectáreas y prevén cierta resistencia para la próxima semana. Damnificados del mega incendio en Viña del Mar acuden a la ministra Chomalí clamando por atenciones en salud mental. IMASEC de mayo cae 0,9%, su quinta baja consecutiva, pero menor a lo esperado.
Comienzan a regir nuevas tarifas eléctricas, cuentas subirán en promedio un 4,9%. Exministro Grau valora rechazo de Livelo en su contra. Quedó demostrado que era una acusación sin fundamento, afirmó. Posibles lluvias tendremos este fin de semana en la región de Valparaíso, producto de una baja segregada. Bien, hasta aquí las informaciones de Pura Noticia APM. Le agradecemos muchísimo que se haya informado nuevamente con nosotros. En puranoticias.cl usted ve, escucha y lee las noticias que a ti te importan. Nos vamos a la radio, nos vamos con Leonel Alegría, que nos va a acompañar hasta medianoche. Y por supuesto lo esperamos mañana a primera hora con Pura Noticia Matinal. Hasta pronto. Puranoticia.cl presentó Pura Noticia PM.